Que el Señor les bendiga, mis amigos y hermanos. Bienvenidos al programa Hawái para Cristo. Hoy es un día, como siempre, especial para nosotros, pues estamos en la casa de Dios para aprender y escuchar la palabra bendita del Señor, lo que Dios tiene para nuestras vidas. Hoy hay un mensaje de parte de Dios y esperamos que seamos edificados con el mensaje y que Dios hable a nuestros corazones y a nuestras vidas. Regresamos con el mensaje del Señor. Creo que cada uno de nosotros, hermanos, cuando viene eso a nuestras vidas, nos preguntamos, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Y es una pregunta humanamente, hermanos, que podemos hacernos, ¿verdad? Creo que es una de las partes más difíciles de la vida cristiana. Es el hecho, hermanos, que ser un discípulo de Cristo no nos hace inmune a las pruebas. Pero sí sabemos que Dios está en control. Sabemos que Él guarda nuestras vidas, amén. Cuando Dios ha llamado a nuestras vidas, hermanos, tenemos esa seguridad de que a pesar de lo que venga, hermanos, Dios nos va a ayudar, amén. Dice aquí, si alcanzan a ver, hermanos, dice en lo blanco, dice, si te enfocas en la herida, vas a continuar sufriendo. Pero si te enfocas en la lección, vas a continuar creciendo. Y eso, hermanos, es lo que Dios quiere, amén, que crezcamos en el conocimiento de Dios. Pero ¿cómo vamos a conocer a Dios, hermanos? ¿Cómo vamos a aprender a relacionarnos con Dios? Bueno, alguien dijera, bueno, todo va bien, todo está bien, nada pasa y nos sentimos seguros, pero esa seguridad muchas veces es en nosotros mismos, en lo que tenemos, en lo que hacemos y no realmente, hermanos, lo que Dios quiere, que nuestra confianza esté puesta en el Señor. Amén, hermanos, nuestra esperanza esté puesta en Él. Y como hemos estado leyendo, hermanos, el libro de Job, cada uno de nosotros haciendo nuestro devocional, dice la palabra de Dios, hermanos, que Job, ¿verdad?, era un hombre intachable, que temía a Dios, que era íntegro, que vivía apartado del mal, hermanos. Un hombre que buscaba a Dios, había el temor, ¿verdad?, en él. Pero ¿qué podemos aprender, hermanos, a través de todo esto? Bueno, que Job, aún con esa integridad, hermanos, con esa vida que él llevaba, iba a venir una prueba o unas pruebas difíciles a su vida. ¿Y qué era lo que Dios quería hacer, hermanos, en la vida de Job? Muchas veces nos preguntamos, ¿qué es lo que Dios quiere hacer en mi vida cuando estoy pasando por una prueba difícil? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en mi corazón? ¿Qué Dios quiere hacer en mí? Y hermanos, nadie quiere estar en pruebas, nadie quiere estar en dificultades. O si les preguntara a ustedes, hermanos, ¿les gusta estar en prueba? O cuando han estado en una prueba, ¿ha sido fácil para ustedes? No, hermanos, no es fácil, no es fácil. Pero veamos esta gran diferencia, hermano, entre un hijo de Dios, un hijo que está aprendiendo a confiar en Dios y alguien que no tiene a Dios en su corazón. Cuando al ser humano viene una prueba difícil, hermanos, de una u otra manera va a buscar la salida. ¿Cómo salir de esa dificultad? ¿Cómo lo voy a hacer? Y muchas veces hace hasta lo necesario, lo que más tiene en sus manos, pero no logra conseguir su objetivo. No logra conseguir esa paz que él necesita en ese momento. No logra conseguir tal vez la sanidad en ese momento. No logra conseguir, hermanos, la necesidad que está pasando, la provisión. Y ya buscó de una y otra manera poder suplir eso. Pero un hijo de Dios, hermanos, sabe que en medio de la prueba sabemos a quién acudir. Pero a veces pasamos por desapercibido eso. Y nos enfocamos más en lo que estamos pasando, en el dolor, en la angustia, en la aflicción. Y a veces eso, hermanos, no permite que nuestra vida vea más allá de lo que estamos pasando. No permite que veamos más allá de lo que Dios, ¿verdad?, quiere tratar con nuestras vidas. No podemos compararnos a Job, hermanos, amén. No podemos compararnos a él. O a veces podemos decir, es que estoy sufriendo porque soy tan bueno. No, hermanos, realmente si nos ponemos a pensar, ¿por qué está pasando esto en mi vida?
¿Qué es lo que estoy haciendo mal delante de Dios? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal que no le agrada a Dios? Y Dios está hablando a mi vida a través de estas circunstancias. No podemos excusarnos, hermanos, sino al contrario, ¿por qué yo, Señor? Hágase tu voluntad y no la mía. Que la prueba que tal vez estoy pasando o que tal vez pasé o que voy a pasar, hermanos, debemos de tomarla como algo que Dios está obrando en nuestras vidas. Y a través de eso, hermanos, Dios quiere irnos preparando. Dios quiere, hermanos, que nosotros podamos entender que sin Dios, hermanos, vamos a fracasar. Jóvenes, ustedes que también tienen pruebas, no solamente los adultos, también nuestros jóvenes que tienen dificultades, pruebas, adversidades, que estén seguros que aún en medio de eso Dios está con ustedes. ¿Por qué? Porque nosotros como padres les enseñamos, busquen al Señor, honren al Señor, obedezcan a Dios y verán que aún en medio de lo que estén pasando Dios, amén, los va a ayudar, los va a fortalecer. Ejemplos que vemos de Daniel, de David, jóvenes hermanos que decidieron honrar a Dios en su caminar, decidieron honrar a Dios en su juventud, pero pasaron pruebas duras, persecución en su vida. Daniel, echado a los leones, pero aún en medio de esa prueba, tenía puesta su confianza en Dios. Y eso es lo que Dios quiere, hermanos. Por ahí una hermana dijo, sin luchas no hay victoria. Y a veces queremos tener la victoria en nuestras vidas, hermanos, pero cuando queremos tener la victoria van a venir luchas, van a venir pruebas, van a venir dificultades a nuestra vida. ¿Para qué? Para que veamos la mano de Dios moverse sobre la situación. Para ver la mano de Dios, hermanos, sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares, sobre nuestras familias. Amén. Porque una vez más, hermanos, ¿quién dijo que iba a ser fácil el caminar con Cristo? ¿Quién dijo que iba a ser fácil, color de rosa? Tal vez en muchos lados te dicen, bueno, cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, todos los problemas se han acabado. ¿Es así, hermanos? Claro que no, los problemas están. Pero como les dije una vez, una gran diferencia. Cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, aún en medio de ese problema, aún en medio de esa dificultad, aún en medio de esa tormenta, hay paz en tu corazón. Cuando tú decides confiar en Dios, cuando tú decides entender que Dios es el único que puede librarte de lo que estás pasando. Pero hermanos, una vez más, no nos enfoquemos en la prueba, en la herida, en la dificultad, sino que nuestro enfoque sea, ¿qué quiere Dios con esto que estoy pasando? ¿Qué quiere Dios con esta dificultad que estoy pasando? En su gran amor, hermanos, su infinita misericordia, ¿verdad? Vamos a pasar por muchas cosas. Pero aún en medio de eso, hermanos, aferrémonos a Dios. Busquemos de Dios. Entonces, hermanos, como leíamos acerca de Job, dice la palabra, ¿verdad? Y lo leímos, que un día vinieron los hijos de Dios y claro, también Satanás de rodear la tierra. Y Dios le dice a Satanás, ¿no has contemplado a mi siervo Job? ¿No has visto cómo él me sirve? ¿Cómo él me busca? ¿Cómo él tiene cuidado de hacer lo que él conoce? Pero Satanás, hermanos, siempre, ¿verdad? Siempre está ahí, porque él es el acusador, es el que mira lo que está haciendo. Mira lo que está haciendo. Y muchas veces, hermanos, como les dije, por nuestras faltas, por nuestros errores, vienen las pruebas, vienen las dificultades. Y eso, hermanos, es difícil cuando alguien no lo quiere admitir. Cuando alguien no reconoce, es cierto, es porque le fallé a Dios. Es porque dejé de buscarlo, es porque dejé de ponerlo en primer lugar, es porque me aparté, es porque a veces la rebeldía viene y no quiero alejarme de eso. Pero hermanos, Satanás inmediatamente le dice, ¿verdad? Parafraseando,
Claro, él te honra porque es bendecido. Ve todo lo que él tiene. Y hermanos, era un hombre riquísimo. No le faltaba nada a Job, era un hombre riquísimo. Aún le decía, mira, también su familia está bajo tu protección, todas sus posesiones. Es bendecido Job. ¿Cómo quieres que no camine bien delante de ti si tú lo estás bendiciendo? Y a veces, hermanos, desafortunadamente es el pensamiento del cristiano. Voy a servir a Dios porque Él me bendice. Pero hermanos, ¿por qué servimos a Dios? ¿Por qué buscamos a Dios? ¿Por el beneficio o por la gratitud que hay en nuestras vidas? ¿Por el agradecimiento que hay en nuestros corazones por lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros? Claro, hermanos, las bendiciones vienen y damos gracias a Dios por las bendiciones de Dios, ¿verdad? Pero nuestro enfoque, nuestra mirada debe de estar no en lo que Dios me va a dar, amén, sino que Dios es para mi vida, mi Señor, mi Salvador, quien levanta mi cabeza, quien me da la fuerza para continuar. Y eso, hermanos, hace la diferencia en nuestra vida. Pero, como les dije, Job no era excepto de esto. Y aunque él no se lo esperaba, ¿verdad? Tenían que venir. Y hay una frase, hermanos, yo no sé si mucho en México se usa y dice, a alguien cuando se refiere, dice, le llueve sobre mojado. ¿Qué quiere decir la frase llover sobre mojado, hermanos? Se emplea cuando una desgracia llega tras otra. Y esto es lo que leímos en Job. En Job, hermanos, 1, del 13 al 19, dice la palabra. Dice, llegó el día en que los hijos y las hijas de Job celebraban un banquete en casa de su hermano mayor. Continúa y dice, entonces un mensajero llegó a decirle a Job, mientras los bueyes araban y los asnos pastaban por allí cerca, nos atacaron los de Saba y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada y solo yo pude escapar y ahora vengo a contártelo. El primer acontecimiento, hermanos. El segundo dice, no había terminado de hablar este mensajero cuando uno más llegó y dijo, el fuego de Dios cayó del cielo y quemó a las ovejas y a los criados. Solo yo pude escapar para venir a contárselo. Y continuaba, hermanos. Dice, y no había terminado de hablar este mensajero cuando otro más llegó y dijo, unos salteadores caldeos vinieron y dividiéndose en 3 grupos se apoderaron de los camellos y se los llevaron a los criados. Los mataron a filo de espada y solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. Uno sobre otro. Mala noticia sobre mala noticia. Y continuaba y dice, y no había terminado, hermanos, de hablar este mensajero. Todavía otro llegó y dijo, los hijos y las hijas de usted estaban celebrando un banquete en casa del mayor de todos ellos, cuando de pronto un fuerte viento del desierto dio contra la casa y derribó sus 4 esquinas. La casa cayó sobre los jóvenes y todos murieron. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. 5, hermanos, situaciones en las cuales venían y le decían a Job. Como les dije, le llovía sobre mojado, una sobre otra. Hermanos, vemos que en la palabra que Dios declaró que Job era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero esto, hermanos, no excluía que la prueba viniera a su vida. Ahora, ¿qué Dios quería hacer, hermanos? ¿Quería probarle al enemigo la fidelidad de Job? ¿Quería Dios ver cómo Job no iba a renegar? Hermanos, qué difícil es cuando uno está en la prueba. Qué difícil es cuando de nuestras palabras o de nuestro profundo de nuestro corazón, un corazón tal vez quebrantado, herido, ¿verdad? ¿Cómo pueden brotar palabras de gratitud hacia Dios? ¿Cómo podemos darle gracias a Dios en medio de esa prueba? Cuando, hermanos, humanamente es fuerte y doloroso. Un hermano hace unos viernes nos hablaba acerca de lo que él había pasado con una de sus hijas. Su hija recién casada
y de la noche a la mañana, ¿verdad?, en un accidente falleció. Y él expresaba, hermanos, su dolor que había en su corazón, la tristeza por su hija, ¿verdad? Tantos años con ella, conviviendo con ella, ya casada, y de repente sucede un accidente, ¿verdad? Y muere. Y hermano nos contaba cómo ese dolor en su corazón, a través de que muchas veces él tenía que salir a trabajar. Hermanos, no es fácil. Pero él nos dice que en un momento, en ese clamor, en ese quebrantamiento delante de Dios, Dios vino y sintió su abrazo, y sintió el calor, y sintió cómo Dios estaba ahí sanando esas heridas, llenando ese dolor que había en su corazón. Qué difícil, hermanos, cuando la prueba la estamos pasando y nos duele. Pero si nos ponemos a pensar, ¿qué podemos aprender de eso? ¿Qué podemos aprender, hermanos, de lo que las pruebas nos dejan? Bueno, hermanos, el libro de Job revela a un hombre, hermanos, que estaba muy consciente de Dios. Un hombre, hermanos, que buscaba a Dios, que era perfecto, que era recto. Él estaba, hermanos, en una posición buena y correcta. ¿Quién puede decir que algo le hacía falta? Él tenía todo, hermanos, pero de la noche a la mañana todo lo perdió. Todas sus riquezas, todos sus bienes, aún incluso sus hijos. Qué difícil, hermanos, ¿verdad? Para este hombre Job. Algo que tal vez nosotros no hemos pasado, hermanos. Y quiera Dios que no pasemos. Que de la noche a la mañana muchas veces estamos haciendo, ¿verdad? Nos desvelamos o nos desmayamos por hacer esto y esto otro, por construir, por hacer. Y que de la noche a la mañana lo perdamos todo. ¿De qué me sirvió? Bueno, Job, hermanos, estaba en una prueba tan difícil que solamente Dios podía, amén, levantarlo de eso. Solamente Dios podía rescatarlo. Hermanos, Job tenía muchas cosas a favor. Job obedecía a Dios, como les dije una vez más, era temeroso de Dios. No culpó a Dios por lo que estaba pasando. Dice la palabra también, hermanos, que él impartía instrucciones a las multitudes. Fortalecía las manos, hermanos, de caídas, sostenía a los que trompezaban y fortalecían las rodillas de los caídos. Él, hermanos, estaba ayudando aún a los que estaban en necesidad. Wow, cómo este Job, ¿verdad?, le estaba pasando todo esto. Bueno, todo tenía un propósito. Todo tiene un propósito, hermanos. Pero, hermanos, ¿cuál fue la actitud de Job? Dice la palabra en Job 1, 20 al 22. Dice, al llegar a este punto, hermanos, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y se dejó caer al suelo en actitud de adoración. En actitud de adoración, hermanos. No empezó a renegar, no empezó a decir, ¿por qué yo, Señor? Si yo he hecho tantas cosas, ¿por qué? No, hermanos, su actitud fue una actitud que Dios lo quebrantó por todo lo que estaba pasando. Pero él lo que hizo, hermanos, fue adorar. ¿Cómo podemos decir esto, hermanos? ¿Cómo podemos amplificarlo o llevarlo a cabo en nuestras vidas? Hermanos, en medio del dolor, en medio de la prueba, lo único que podemos hacer es levantar nuestras manos a Dios. El día, hermanos, que falleció mi papá, lloré, me quebranté. Al otro día, si no me equivoco, había servicio. Y allá atrás, hermanos, en medio de recordando todas las cosas que viví, todo lo que pasé, el anhelo que había en mi corazón de un día volver a ver a mi papá. Allá atrás, hermanos, lo único que podía hacer es levantar mis manos y adorar a Dios. No le preguntaba por qué. Señor, ¿por qué no me diste tiempo de ir a verlo? ¿Por qué, Señor, si yo quería? No, hermanos, simplemente levanté mis manos y adoré a Dios.
Adoré a Dios aún en medio de ese dolor, aún en medio de esa prueba, ese dolor que llenaba mi corazón. Y hermanos, muchos de nosotros lo hemos vivido, hemos perdido nuestras familias, nuestros seres queridos y a veces no los hemos visto por años. Pero no le preguntamos a Dios por qué, sino simplemente levantamos nuestras manos y adoramos a Dios. Simplemente levantamos nuestras manos y le damos gracias a Dios, hermanos. Amén. Porque solamente Dios es el único que puede ayudarnos, el único que puede llenar nuestro corazón, sanar nuestras heridas. Amén. Porque, hermanos, no podemos decir, no nos duele. Sí, hermanos, sí nos duele. Pero también sabemos que Dios tuvo un propósito. En este caso puedo decir para mi papá. El día, hermanos, que mi suegro falleció, o un día antes, también muchos tiempos sin verlo, y tuvimos la oportunidad de verlo por una red social, por WhatsApp, si no me equivoco, y veía a mi suegro ahí en cama, a su lado sus hijos. Hermanos, un dolor tan fuerte, porque yo conviví tiempo con él y pude ver a mi suegro como alguien que expresaba ese afecto para mi vida, se preocupaba por mí, hermanos, me adoptó como un hijo. También a su esposa, su mamá de Norma, también me trataban como un hijo. Y hermanos, cuando yo veía el dolor ahí, veía lo que estaba pasando, Dios me hizo sentir en mi corazón. Muchas veces, ¿verdad? Mi esposa primordialmente les habla del Señor, no conocen al Señor, pero en cada oportunidad ella les hablaba. Y en ese momento, hermanos, lo único que había en mi corazón era, en medio de lo que él estaba pasando, no sabía, ¿verdad?, qué iba a pasar el día de mañana. Pero pudimos orar por él, lo pudimos llevar a los pies del Señor, que aceptara a Jesús como su Señor y su Salvador, hermanos. Y a veces me pongo a pensar en eso, Señor, si por medio de eso que pasó mi suegro alcanzó salvación, gloria a Dios. Porque nadie quiere ver, hermanos, que por medio de ya llegar a un punto de morir. Pero si Dios usa eso, hermanos, para que las personas se salven, reconozcan, entiendan la necesidad de que necesitan a Cristo aún en medio de ese dolor, hermano, gloria a Dios, amén. Gloria a Dios por ello, porque las pruebas vienen con un propósito. Pero como les dije muchas veces, el que no conoce del Señor, lógicamente, hermanos, se le va a hacer difícil entender. Aún muchas veces nosotros es difícil entender por qué estoy pasando por esta prueba. Bueno, hermanos, Dios en su infinita misericordia, en su soberanía, Él sabe por qué lo hace. Él sabe lo que es mejor para ti. Y Él sabía lo que era mejor para Job, hermanos. Amén. Entonces, vamos a continuar. Dice Job 7, 3 al 5. Dice, meses enteros he vivido en vano. Me han tocado noches de miseria. Me acuesto y pienso, ¿cuánto falta para que amanezca? La noche se me hace interminable. Me canso de dar vueltas en la cama hasta el amanecer. Tengo el cuerpo cubierto de gusanos y de costras. La piel se me rasga y se supura. Hermanos, no solamente la pérdida de sus bienes, no solamente la pérdida de sus hijos, sino también dice que una llaga que llegó desde los pies hasta su cabeza, vino a Job. Y hermanos, en medio de ese dolor, lo que él estaba pasando, pues lógicamente, hermanos, pues no podía dormir. Daba vueltas y vueltas donde se encontraba. Aún dice la palabra que él con digamos, con algo de barro, él se rascaba. Tanto era, hermanos, el dolor, tanto era lo que él estaba pasando. Aún, imagínense con todo eso. Su esposa, cuando la esposa debe ser una ayuda idónea, ¿verdad?, para el esposo. ¿Qué palabras le dice, hermanos, la esposa? Dice, maldice a tu Dios y muérete. Hermanos, lo que él estaba pasando, híjoles,
podríamos decir, pues sí tenía, hermanos, razón, pero la verdad es que Job no iba nunca a maldecir a Dios. La palabra dice que maldijo el día que él nació, pero no dice que maldijo a Dios. No le reprochó a Dios lo que estaba pasando. Y aunque él no entendía lo que estaba pasando, él era consciente de que había un Dios soberano y poderoso. Había un Dios que tenía el control de su vida. Y había algo que Dios estaba haciendo. Por ahí dice, hermanos, no podemos tapar el sol con un dedo. Hay momentos, hermanos, de prueba que nos llevan a perder la fuerza. Y pensamos que no vamos a ser capaces de seguir adelante. Y pronto, hermanos, la duda puede venir a intentar desviarnos de la esperanza que tenemos, que es en el Señor Jesucristo. En Él tenemos nuestra esperanza, hermanos. Como Rogelio hablaba y decía acerca de todo esto, hermanos, que estamos pasando, que vamos a pasar. Hermanos, un día todo esto se va a acabar. Un día el dolor, hermanos, un día la enfermedad, todo esto va a terminar. Amén. Todo esto, hermanos. Pero debemos ser conscientes que debemos de prepararnos día a día, debemos de buscar a Dios aún en los momentos difíciles. Y en esos momentos difíciles, hermanos, es cuando podemos contemplar la idea, hermanos, de rendirnos, hermanos, no a los problemas, no a lo que estemos pasando, amén, sino rendirnos a los pies de Cristo. Rendirnos, hermanos, a la presencia de Dios. Buscar a Dios, hermanos, cuando esté esa prueba, hermanos, buscar a Dios con todo nuestro corazón y venir delante de Él. Amén. No rendirnos ante las circunstancias, hermanos, no rendirnos ante la dificultad, no teniendo nuestros ojos puestos, hermanos, en lo que estamos pasando, sino en lo que Dios quiere, hermanos, a través de esa prueba, a través de lo que estemos pasando. En esos momentos, hermanos, donde más presente, hermanos, debemos de tener es la palabra de Dios. Porque la palabra dice, hermanos, que no solo de pan vivirá el hombre, hermanos, sino toda palabra que proviene del Señor. Y es la palabra, hermanos, que trae a nuestras vidas paz. Y es su presencia que trae a nuestras vidas, hermanos, seguridad y trae confianza. Pero, hermanos, como siempre les hemos dicho, si no leemos, hermanos, ¿cómo es de que vamos a clamar a las promesas de Dios? Si no estamos en comunión con Dios, ¿cómo es que vamos a saber que hay un Dios que tiene cuidado de nosotros? Si no estamos buscando cada día, hermanos, de Dios, ¿cómo es que vamos a entender el propósito que Dios tiene para nuestras vidas? Hermanos, qué importante es que tengamos esa comunión con Dios día a día, a través, hermanos, de buscar su rostro, a través, hermanos, de leer su palabra. Y en esos momentos, hermanos, es cuando entendemos, Señor, yo sé que tú estás obrando en mi vida. Señor, tu palabra me dice que te busquemos con todo el corazón, que tú, Señor, no desprecies un corazón quebrantado delante de él, hermanos. Pero también la palabra de Dios me dice que debo reconocer mis faltas, mis errores delante de Dios, que es lo más importante, hermanos. Amén. Es lo que nos ayuda para poder, hermanos, salir a flote en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. Eso, hermanos, va a ser la diferencia cuando nos acercamos a Dios. De reconocer, Señor, sé que esto que estoy pasando es porque me he alejado de tu presencia. Esto que estoy pasando es porque me he apartado de tus caminos. Esto que me está pasando es porque te he puesto en segundo lugar cuando tú quieres ser el primer lugar en mi vida, en mi hogar, en mi corazón. Lo reconozco, Señor, pero te pido que me ayudes y que me des la sabiduría que necesito para poder, amén, buscar tu presencia, para poder buscarte. Hermanos, eso es lo que nos va a ayudar, su palabra, porque Él dijo, yo la voy a poner. Ya no como al pueblo, hermanos, de Dios cuando se las dio en tablas de piedra. No, hermanos, ahora Dios quiere poner su palabra en tu corazón, en tu mente, en tus pensamientos, para que donde nos encontremos y las circunstancias que estemos pasando, no dudemos y no dejemos de confiar en Dios, hermanos. Amén. Hermanos, tenemos que aferrarnos a la esperanza
que aunque tengamos, hermanos, toda clase de problemas, no estamos derrotados. Y eso, hermanos, es lo que el enemigo quiere hacer. Por eso es que el enemigo le decía a Dios: tú estás bendiciendo a Job, pero a ver, quítale todo, tócalo, y vas a ver que aún en medio de eso, él va a renegar. Y Job no lo hizo, hermanos. Amén. Job no lo hizo. Y es lo que nosotros debemos de aprender en nuestra vida, hermanos. Nunca nos vamos y no debemos de quejarnos delante de Dios por lo que estemos pasando, sino al contrario, aferrémonos a Dios, hermanos, y no dejemos que el enemigo venga y nos destruya. No vivamos, hermanos, en derrota, al contrario, hermanos, vivamos en victoria. Amén, en el nombre del Señor Jesús. Vivamos, hermanos, con esa confianza de que en Él tenemos una esperanza, hermanos. Y como les dije, no estamos derrotados, hermanos. Aunque tengamos muchas preocupaciones, no nos vamos a dar por vencidos. Amén, hermanos. Aunque nos persigan, hermanos, Dios no nos abandona. Aunque nos derriben, hermanos, no nos destruyen. ¿Por qué? Porque el Señor ha prometido, hermanos, estar con cada uno de nosotros. Dios ha prometido estar, hermanos, con aquellos que le buscan, que le honran, hermanos, en todo momento, hermanos. Amén. Y recordando, hermanos, que nosotros no estamos viviendo por vista, sino vivimos por fe, creyendo lo que la palabra de Dios me dice cada día, hermanos. Amén. Vivir por lo que Él nos dice. Pero vamos a continuar. Ahora, hermanos, las pruebas desarrollan el carácter en nuestra vida. Dice en la foto que está ahí, si se alcanza a leer, dice: no pidas al Señor que quite tus pruebas. Deja que te sostenga en medio de ellas. Dice Pedro, hermanos, 1, 6 al 9, dice: esto es para ustedes, hermanos, motivo de gran alegría. Y a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo, dice: el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Dice: ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo vean, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Ahora, hermanos, ¿quién puede alegrarse en las pruebas? ¿Quién puede gozarse en las dificultades? No es fácil, hermanos. Amén. Pero, hermanos, la fe del verdadero creyente se reforzará mediante las pruebas que experimentamos, hermanos, para que podamos descansar en el conocimiento de que Dios, hermanos, está en control, y que Él, hermanos, va a ayudarnos en la prueba, y saber, hermanos, que la prueba no va a durar para siempre. Amén. La circunstancia no va a durar para siempre, todo va a tener un tiempo, hermanos, pero debemos de ser conscientes que no es en nuestro tiempo cuando nosotros queremos. Cuando vemos más duro, hermanos, podemos decir, los golpes, las pedradas, cuando sea más duro, hermanos, es cuando a veces queremos, ¿verdad?, decir: Señor, ya no puedo. Pero en la palabra de Dios nos dice: bástate de mi gracia, porque en la debilidad, ¿verdad?, vas a ser perfeccionado. Que busquemos a Dios, hermanos. Que haya esa búsqueda aún en medio de esas pruebas que vengan a nuestras vidas. Si estás pasando por prueba, déjame decirte, el tiempo que dure, no importa. No importa la prueba que estés pasando. Lo importante es que en medio de esa prueba tú estés buscando a Dios, que tú estés agarrado de la mano de Dios. Y, hermanos, como les dije una vez más, las pruebas no van a durar para siempre. Un día todo esto va a terminar.
Pero mientras dura, mientras pase, honremos al Señor, busquémosle con todo el corazón y dejemos que Él, hermanos, siga actuando, amén, lo que Él quiere hacer en nuestra vida, que siga trabajando. En este caso, hermanos, podemos decir en nuestro carácter. En nuestro carácter. ¿Cuánto necesitamos, hermanos, que Dios trabaje en nuestro carácter? Creo que todos, hermanos, necesitamos que Dios trabaje en nuestro carácter. Amén. ¿Y cómo Dios va a obrar en eso, hermanos? Pues muchas veces por lo que pasamos, muchas veces por las dificultades. El propósito, hermanos, de las pruebas, hermanos, son diseñadas por el Señor para probar nuestra fe, nuestra humildad, nuestra obediencia y valores. Hermanos, cuando las dificultades llegan, muchas veces lo primero que hace el ser humano es rezongar, quejarse o resistirse. Pero el Hijo de Dios, hermanos, ¿cómo nosotros reaccionamos, hermanos? ¿Cómo es la manera que Dios quiere que reaccionemos a la prueba? Pues con una actitud, hermanos, podemos decirlo, de gozo, ¿verdad? Que es difícil, hermanos, es difícil, realmente es difícil decir, me voy a gozar en las pruebas. Es difícil, hermanos. Pero como muchas veces la pastora nos testifica cuando ella iba, ¿verdad? E iba y entraba a donde le hacían lo que tenían que hacer, ella empezaba a cantar, empezaba a adorar, empezaba a exaltar a Dios. Eso, hermanos, en medio de la prueba, nunca falta esa alabanza para Dios, esa adoración para Dios. No quejas, hermanos, amén, no quejas, no quejándonos de Dios, sino un corazón humilde, hermanos, un corazón obediente, entendiendo, hermanos, que Dios quiere lograr algo en nuestra vida, que Dios quiere hacer algo en nuestra vida. Por eso Santiago dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia. A veces, hermanos, las personas piensan erróneamente, como les dije una vez más, que de ser salvos ya las pruebas se terminaron, ya todo se terminó. Hermanos, yo llevo más o menos para 15 años aquí en la iglesia, desde que conocí al Señor. Y si me preguntan, bueno, ¿ha sido fácil tu vida? No, hermanos, no ha sido fácil. No ha sido fácil. Y a través de ese proceso he aprendido muchas cosas. Como siempre les he contado muchas veces acerca del proceso que tuvimos, que duró más o menos 7 años. No fue fácil, hermanos. No es fácil cuando a tu lado está tu esposa, están tus hijos. Tal vez es fácil cuando tal vez uno está solo. Dice, bueno, estoy solo, no importa, ¿verdad? Pero cuando ves a tu lado a tu esposa y ves a tus hijos que van creciendo y quieres darles un mejor futuro, quieres darles una mejor vida, quieres que no les falte lo que tal vez a uno le faltó de pequeño. No es fácil, hermanos. Pero ese proceso en el cual Dios nos lleva es con un propósito. Es con un propósito de conocer más de Él. Saber que su misericordia de Dios está ahí. Saber, hermanos, que aunque muchas personas reniegan por lo que están pasando, dicen, no, yo no quiero nada con Dios. Y si estoy pasando esto, aun cuando su familia está involucrada, deciden tomar la salida fácil. Prefiriendo, en vez de buscar a Dios, hermanos, bueno, yo me regreso, yo me voy, sigo mi vida y sigo adelante. Pero cuando uno, hermanos, decide buscar a Dios y poner a Dios en primer lugar, como les dije una vez, no es fácil, hermanos, es difícil. Pero aún en medio de todo eso, podemos ver la mano de Dios moverse
en la adversidad. Podemos ver la mano de Dios moverse, hermanos, sobre la prueba. ¿Y cuál es el propósito, hermanos? Bueno, que nuestra fe crezca. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Un ejemplo. Bueno, cuando uno no le hace falta nada, tiene uno un buen trabajo, no se preocupa por el día de mañana. Tengo trabajo asegurado, sé que no me va a faltar para pagar los biles. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando nuestra dependencia está en Dios y vivimos, podemos decirlo día a día? Bueno, no sé si mañana voy a tener trabajo, tal vez sí, tal vez no, pero yo sé que Dios va a proveer. Yo sé que Dios va a proveer para mi necesidad. Y aún en medio de todo eso, hermanos, cuando pareciera que no está pasando nada, cuando pareciera que no hay salida, aún en medio de todo eso, hermanos, nuestra fe está siendo probada si vamos a esperar en el Señor, si vamos a estar confiando en Él. Y hermanos, cuando nosotros tomamos eso como bendición para nuestras vidas, va a ser la diferencia. Amén, va a ser la diferencia en nuestro caminar. No es que Dios va a hacer nuestras vidas, hermanos, que sean más cómodas, ¿verdad? Pero sí va a hacer que nuestra vida sea una vida apegada a Él, al Creador, a nuestro Redentor. Nos va a ayudar, hermanos, que cuando el estrés venga a nuestras vidas, Dios nos ayude para que quite ese estrés. Amén. Pero, hermanos, tenemos que buscar de Dios, tenemos que poner todo en las manos de Dios. La palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Jesús le dijo, bueno, en este mundo vas a tener problemas, vas a tener dificultades, pero ten la confianza, yo he vencido al mundo, yo estoy contigo, yo te voy a dar la victoria. Y son las promesas que Dios tiene para nuestras vidas, hermanos. Pero tenemos que aprender a acercarnos, tenemos que aprender a confiar en Dios. Y en Isaías, hermanos, 41, 9 al 10, dice la palabra: te tomé de los confines de la tierra, te llamé de los rincones más remotos y te dije, tú eres mi siervo, yo te escogí, no te rechacé. Así que no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con la diestra de mi justicia. Y son las promesas de Dios, hermanos. Muchas veces nos preguntamos, y una vez más les digo, ¿por qué yo? Bueno, ¿por qué no yo? ¿Por qué no yo? Hermanos, cuando Dios te escoge, cuando Dios te llama, cuando Dios tiene un llamado para tu vida, pues lógicamente, hermanos, tiene que haber un crecimiento. Tenemos que crecer en el Señor, hermanos. Amén. Y las circunstancias, las pruebas, las adversidades nos van a ayudar a crecer. Hermanos, desafortunadamente hay muchos que en medio de eso, podemos decirlo así, tiran la toalla. Y dicen, bueno, si es que esto me espera en mi caminar, no, mejor regreso allá en el mundo donde me iba bien, donde no me preocupaba porque tenía esto y esto otro. Pero había paz en el corazón, había paz en la vida. ¿Qué te ofrece el mundo? Hermanos, el mundo ofrece tantas cosas, ofrece gozo, pero es un gozo momentáneo, hermanos. Pero el gozo que Dios nos ofrece, hermanos, es un gozo maravilloso, es un gozo eterno, es una paz, hermanos, que sobrepasa todo entendimiento, hermanos, en medio de cualquier circunstancia. Y es lo que Dios nos ofrece, hermanos. Por eso, si Dios ha hecho un llamado a tu vida y tú sabes que Dios tiene algo para ti, pero como muchas veces se oye por ahí, yo le voy a servir al Señor ya cuando me haya jubilado, ya cuando me haya retirado, ya cuando me llegue mi cheque de pensión, entonces ahora sí le voy a servir al Señor. Hermanos, Dios nos llama a cada uno de nosotros y no quiere que nos esperemos. Jóvenes,
Dios tiene un propósito para sus vidas y tiene un llamado para cada uno de ustedes. Hermanos, esta juventud ha sido llamada para que ellos testifiquen de un Dios grande y poderoso. Jóvenes, ustedes están viendo cómo una juventud allá afuera tiene necesidad de Dios. Jóvenes que buscan la salida en medio de lo que pasa, en medio de la prueba, buscan la salida en el alcohol, en las drogas. Están buscando una salida en la prueba que ellos encuentran. Pero ustedes como jóvenes que conocen y saben que solamente es Jesucristo la solución a la necesidad de aquellos jóvenes. Jóvenes, no solamente piensen que nosotros como adultos Dios nos ha llamado, no. También ustedes tienen una gran responsabilidad delante de Dios. Tienen una responsabilidad de dar testimonio de Él, de testificar de ese Dios grande y poderoso, jóvenes, que ha hecho milagros. Hermanos, porque aquí nuestros jóvenes pueden testificar, Dios ha hecho milagros en sus vidas. Dios los ha sanado, Dios ha tocado sus corazones. Y ellos, hermanos, tienen ese privilegio de testificar. ¿Por qué? Porque Dios tiene algo para ustedes. Que su pensamiento no sea como aquellos que, bueno, ya cuando haya hecho mi vida, cuando haya gozado de lo que el mundo me ofrece, entonces. No, jóvenes, sino que aún ustedes, cuando estén en medio de las pruebas, confíen en el Señor. Busquen al Señor. Hermanos, busquemos al Señor. Amén. ¿Por qué? Porque Él es el que ha prometido estar con nosotros. Agradezcamos a Dios, hermanos, por su infinita fidelidad, por su grande misericordia. Miren, hermanos, vamos a estar leyendo el libro de Job. Y pongan atención todo lo que la palabra nos dice, porque tiene una enseñanza muy importante para nuestras vidas. ¿Cómo es que Job terminó, hermanos, después de todo esto que aconteció? Job declaraba todo lo que él hacía. Sus amigos le decían, bueno, tú pecaste, por eso te está pasando esto. Ellos no entendían, hermanos, no sabían el propósito que Dios tenía con Job. Y no era tanto, hermanos, por decirlo así, para que el enemigo quedara en ridículo. El enemigo, hermanos, ha quedado en ridículo siempre. Satanás fue vencido en la cruz del Calvario. Él fue vencido en la cruz del Calvario, hermanos. Amén. Pero Dios siempre tiene un propósito para nuestras vidas en medio de las circunstancias. Y hermanos, muchas veces podemos decir, bueno, yo llevo 1 año, 2 años, 3 años, 5, 10, 15, 20. ¿Cuántos años, hermanos, estamos en los caminos del Señor? Y pasamos muchas cosas, pasamos muchas pruebas, pasamos dificultades, pasamos pérdidas, pasamos dolor, pasamos enfermedad, pasamos escasez, pasamos muchas cosas, hermanos. Pero saben que muchas veces a través de todos esos años, Job conocía a Dios. Él sabía, él tenía el entendimiento, hermanos, de las instrucciones, porque si leemos, hermanos, él sabía lo que era agradable delante de Dios. Él tenía un conocimiento. Y muchas veces tenemos un conocimiento de Dios, hermanos. Pero Dios no solamente quiere que tengamos el conocimiento. No solamente, hermanos, Dios quiere, que lo conozcas. Hay un Dios grande, hermanos, hay un Dios poderoso. Hay un Dios que salva, hay un Dios que sana. Y es cierto, hermanos. Solo Él lo puede hacer. Pero la prueba es para que nosotros, hermanos, no solamente lo conozcamos, sino que vivamos, amén, vivamos en una relación con Dios, hermanos, de saber que Él está conmigo.
Al final de todo esto, hermanos, dice, y respondió Job al Señor y dijo, yo sé que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que esconde el consejo sin conocimiento? Por tanto, yo denunciaba lo que no entendía, cosas maravillosas no las sabía. Oye ahora y hablaré, te preguntaré y tú me harás saber. Hermanos, llegó el punto que Job entendió realmente quién era Dios. Llegó a ese punto, hermanos, donde ahora Job, hermanos, se entendía, porque tal vez hablaba a mejor lo que no su entendimiento, ¿verdad? Pero ahora él podía saber. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, sabemos lo que Dios es en nuestras vidas? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, sabemos lo importante de que Dios, hermanos, esté, hermanos, en nuestras vidas? Job decía, hermanos, y él declaraba, dice en el verso 5, de oídas te había oído. ¿Cuántos hermanos nosotros estamos escuchando la palabra de Dios? ¿Cuántos nosotros escuchamos lo que Dios, verdad, nos habla a través de ella? Dice, hermanos, que él había oído y él sabía, pero él declara, más ahora mis ojos te ven. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Que nosotros podamos mirar al Señor. Decía una vez más Rogelio, ¿verdad? A través de la palabra. Dice, puesto nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Puesto nuestros ojos, hermanos, en el Señor Jesús. Porque vivir una religiosidad, hermanos, cualquiera puede vivir una religión. Cualquiera puede hacerlo, hermanos. Cualquiera puede decir, bueno, yo voy a la iglesia los días que hay servicio, voy el domingo, voy el martes, y se me hace una costumbre, pero siempre lo mismo, siempre lo mismo. Hermanos, a través de la palabra de Dios sabemos que Dios no quiere una religión. Lo que Dios quiere es tener una relación con su creación, con sus hijos. ¿Y cómo vamos a llegar a este punto, hermanos? Bueno, que lo que estemos pasando o lo que tengamos que pasar nos acerque más a Dios. Y ya no digamos, ¿verdad? Señor, es que antes escuchaba, antes oía. No, ahora yo sé, Señor, que tú estás conmigo. ¿Cuántos hermanos queremos no solamente de oídas oír al Señor, sino conocerlo realmente como Él quiere que lo conozcamos? Una vez más, que Dios les bendiga. Damos gracias al Señor en esta mañana por el mensaje. Dios siempre habla a nuestras vidas. A pesar de todas las cosas que suceden a nuestro alrededor, Dios habla a nuestras vidas, a nuestros corazones, y a veces no lo entendemos. Pero muchas veces Dios nos habla a través de las pruebas, las necesidades, las tribulaciones, las enfermedades, la escasez, aún de la guerra, en todas las cosas que suceden. Dios quiere llamar nuestra atención. Y muchas veces no entendemos el por qué nos vienen las cosas y siempre nos preguntamos, Señor, ¿por qué me permite las pruebas en mi vida? ¿Por qué me toca a mí, Señor?
Pero saben, una de las cosas que aprendimos esta mañana es que en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones, Dios va a estar con nosotros. Dios ha prometido estar con nosotros. Su palabra bendita está llena de promesas y nosotros necesitamos proveernos de todas esas promesas para nuestras vidas. Y si hay pruebas, si hay luchas, si hay tentaciones, si hay enfermedades, recordemos siempre que Dios está con nosotros. No importa qué, Él está con nosotros porque Él así lo ha prometido. Esperamos en la misericordia del Señor que podamos entender este mensaje y que si estás pasando por pruebas, si estás pasando por necesidad, por problemas financieros, por problemas matrimoniales, por problemas de drogadicción, de adicciones, es bueno que vengamos al Señor. Esas no son pruebas que el Señor te da, esas son pruebas que tú mismo te has buscado. Pero en las pruebas que Dios te da, Él te va a sacar. En las pruebas que tú estás metido, necesitas recurrir a Él, pedirle perdón a Dios para que Él te perdone y te ayude y te libre de lo que quizás será peor si tú no le buscas. Así es que esta mañana yo te invito para que tú abras tu corazón y entiendas que hay un Dios que está atento a tu vida, que no estás solo, que Dios está proveyendo, que Dios te está mirando y las pruebas y las tribulaciones serán remediadas a través de el perdón, a través de acercarte al Señor. Job era un hombre justo que el Señor testificaba de su justicia y en base a su justicia él se agarró a su justicia, pero tuvo que reconocer que realmente somos faltos delante de Dios. ¿Y quién no es falto delante de Dios? ¿Y quién no le ha faltado a Dios? Esperamos que entendamos esto y que cuando nos vengan las pruebas entendamos que muchas veces hasta es poco lo que nos viene porque merecemos realmente el castigo por nuestras faltas. Pero gracias a Dios y gracias a Jesús que murió en la cruz del Calvario y nos libró de todas nuestras angustias y nos libró de todos nuestros pecados y de todas las pruebas que han venido a nuestras vidas. Él está ahí para ayudarnos. Si tú tienes pruebas, si tú tienes tribulación, si tú estás pasando por enfermedad, por dolor, por divorcio, por adicciones, te pido que acudas al Señor, que abras tu corazón y le entregues tu vida y le digas: Señor, ven a mi corazón, ven a mi vida y ayúdame, que estoy en prueba, que estoy en tribulación. Y Él va a acudir a tu ayuda porque Él así lo ha prometido. Bueno, mis queridos hermanos, que Dios los bendiga, que Dios les guarde. Nos vemos la próxima semana aquí en su gran alabanza.